de la hidatidiosis hepática, ¿bien? O sea que vamos a arrancar hablando de hidatidiosis hepática y después vemos los quistes no parasitarios, ¿bien? Me dicen si... Ahí se ve, Sí, profe, sí, ven la diapositiva de hidatidiosis hepática, ¿no es cierto? sí, Bueno, vamos a arrancar. Entonces, bueno, saber que la hidatidiosis hepática es una zoonosis, vale decir que es una enfermedad animal, pero que puede afectar al hombre de distribución mundial y es causada por un parásito que es el Echinococcus granulosus. Requiere de 2 huéspedes mamíferos para completar su ciclo de vida, como vamos a ver más adelante. El 100% de los casos afecta al hígado, vale decir que el órgano, digamos, más frecuentemente afectado, luego el pulmón, entre un 20 y 30% de los casos, y en menor frecuencia otros órganos como puede ser el peritoneo, el vaso, el riñón, el sistema nervioso, el óseo, el páncreas, entre otros. Se presenta como quiste único entre el 70 al 80% de los casos. La distribución es mundial, pero las zonas más endémicas las encontramos en la región del Mediterráneo, el centro de Asia, el norte de África y Sudamérica. Y dentro de Sudamérica nosotros tenemos, la Argentina es un país endémico, en donde las zonas por ahí donde la tasa de incidencia es mayor, la encontramos en la Patagonia, sobre todo en Neuquén, en Chubut, vale decir que nosotros tenemos una zona, somos parte de un área endémica, en la región de Cuyo, la Mesopotamia y el noroeste del país. Claramente se da en zonas en donde hay un déficit en los controles sanitarios, y es aquí donde se ha estado trabajando bastante, por lo cual la tasa de incidencia ha bajado mucho, incluso en nuestra región, y es aquí donde hay que trabajar para hacer lo que es la prevención primaria de la enfermedad, lógico. Como dijimos anteriormente, se necesitan de 2 huéspedes mamíferos para completar el ciclo, y así tenemos un huésped definitivo. Ahí voy sumando a la gente que se va uniendo. Tenemos un huésped definitivo carnívoro, como en este caso sería el perro, que es donde se desarrolla la forma, digamos, adulta del parásito en el intestino delgado, y elimina los huevos al exterior contaminando el ambiente, los pastizales, el agua, e incluso también los huevos pueden quedar adheridos en el pelaje del perro. De esta manera, el huésped intermediario, como puede ser la oveja, la vaca, el cerdo, las cabras e incluso el ser humano, por el contacto directo o por la ingesta de los alimentos o las aguas contaminadas, se infecta. O sea, ingiere el huevo a través del intestino delgado, por los capilares pasa al sistema porta, y como bien saben por una cuestión anatómica, la porta formada por la vena mesentérica superior, el tronco pleno masaráico, va al hígado, es decir, tiene como primer filtro el hígado. Es por eso que el hígado es el órgano que donde frecuentemente o más frecuentemente asientan los quistes hidatídicos. Ya si saltea este primer filtro, bueno, puede pasar al pulmón o por el torrente sanguíneo a cualquier parte, digamos, del organismo. Así, bueno, la vaca, la cabra, el cerdo, cuando son faenados, las vísceras, digamos, son tiradas y los perros se comen las vísceras y ahí vuelven a infectarse con los quistes, desarrollan la forma adulta, eliminan los huevos y así se va, digamos, completando el ciclo. Entonces el parásito tiene en su estructura una cabeza con ventosas. Estas ventosas son las que le permiten mantenerse adherido al intestino, un cuello y un cuerpo con las proglótides, que es ahí donde se forman los huevos, y eso es lo que van eliminando, y, bueno, y así, digamos, van eliminando los huevos. El quiste está formada por 3 capas, 2 capas que pertenecen al parásito y una capa al huésped.
Las capas del parásito son una interna, esta finita, yo no sé si se ve el pulsón, Sí, una se ve. Sí, capa, se ve. bueno, una capa interna, que es la membrana germinativa o prolígera, que es donde se forman las vesículas hijas y los protoescólices, que van cayendo, digamos, al líquido del quiste, y es lo que después posteriormente van formando las vesículas, incluso la arenilla hiatídica, que después vamos a hablar un poquito de eso. Una capa más externa acelular, que es la cuticular, y después la adventicia, que esta sí es una capa que en realidad es del huésped, que se forma, digamos, como por una reacción o respuesta inflamatoria del órgano a la noxa, que en este caso es el quiste. Microscópicamente, bueno, lo vemos así, una capa fibrosa o la periquística o la adventicia, que es la externa, que es la inflamatoria del organismo en reacción al quiste, y las dos capas más internas del quiste, que es la germinativa, con los protoescólex y las vesículas prolígeras, que se van desprendiendo, digamos, hacia el contenido del quiste, y la capa cuticular celular, externa del quiste. En general, el tiempo de evolución de la enfermedad lleva varios años, sí que existen manifestaciones clínicas, suele ser de un curso lento, digamos, en su evolución, aunque la velocidad de crecimiento es variable, suele tener un curso lento. El parénquima circundante a la periquística puede sufrir fenómenos de lisis, atrofia, pudiendo erosionar los conductos biliares, romperse a la cavidad, generando lo que es la diatidosis secundaria, o migrar incluso sin ruptura por contacto a otra serosa, como puede ser la pleura, pericardio y peritoneo, como vamos a ver más adelante dentro de las complicaciones. Respecto al cuadro clínico, como dijimos, en general el crecimiento, digamos, en su evolución es lento, por lo que en la gran mayoría de los casos cursan de manera asintomática. Muchos son hallazgos incidentales en estudios diagnósticos por imágenes hechos por cualquier otro motivo, y cuando presentan sintomatología, la manifestación clínica más frecuente es la del dolor en la región del hipocondrio derecho o flanco derecho, que puede irradiarse al hemitórax derecho o al dorso subescapular cuando hay, por ejemplo, contacto con el del diafragma, sobre todo en los quistes que están ubicados en segmentos hepáticos superiores, como son el segmento 8, el segmento 7, o cuando hay alguna complicación de migración torácica. O bien cuando son quistes grandes, y sobre todo en pacientes jóvenes o delgados, como masa palpable, con o sin hepatomegalia, fiebre en el caso de que se infecten y se absceden, o bien tengan migración, comunicación con la vía biliar y con angitis como complicación. Bueno, síndrome coledociano también, cuando hay obstrucción de la vía biliar por la migración del contenido del quiste, en general membranas. Reacciones alérgicas como rash cutáneo, broncoespasmo o nefropatías en caso de ruptura de los quistes, y cuadros respiratorios como tos, la vómica, hemoptisis o bilioptisis cuando hay comunicación con la vía aérea. Así, dentro de las complicaciones, la más frecuente es la apertura a la vía biliar, que se da entre un 5 o 20% de los casos. Esto es dependiente del tamaño y de la localización de los quistes. A mayor tamaño y mientras más centrales en su ubicación son, más riesgo tienen de comunicación con la vía biliar o con conductos biliares por ahí de mayor jerarquía. Bueno, la supuración o la infección y los abscesos es otra de las complicaciones que se dan entre un 5 a 10% de los casos. Las rupturas al peritoneo, en caso por ahí de quistes que estén ubicados más periféricos. La migración torácica, ya sea pulmón o a pleura. Las fístulas al tubo digestivo son complicaciones sinceramente poco frecuentes, de menos del 1%, y serían por ahí quistes también periféricos ubicados en los segmentos inferoposterior, en el segmento 6, que por ahí puede tomar contacto con el ángulo hepático del colon. Compresión de la vía biliar, es decir, no ruptura y comunicación, pero sí la compresión, digamos, vecina de la vía biliar y generar cuadros obstructivos de colestasis intrahepático. Y como una complicación ya muy poco frecuente, de apertura o compresión de los grandes vasos.
Dentro de los estudios diagnósticos, en el laboratorio lo que podemos ver, como cualquier parasitosis, es la eosinofilia. Podemos tener alteraciones en el patograma en el caso que haya compromiso de la vía biliar. Dentro de la serología, los estudios por ahí más utilizados son el ELISA y el Western blot por su sensibilidad y especificidad. En general, el que se utiliza el ELISA, y la indicación básicamente tiene lugar, como vamos a ver más adelante, o sea, no a todo paciente que uno sospecha un quiste hiatídico le va a pedir serología. En general, la indicación está dada en los quistes tipo 4, que ya vamos a ver más adelante, que son los heterogéneos predominantemente sólidos, que en su diagnóstico diferencial pueden confundirse con tumores hepáticos, entonces por ahí la serología nos puede ayudar a este diagnóstico diferencial, dado que las biopsias no están recomendadas. La radiografía de pulmón para descartar la presencia sincrónica torácica de la enfermedad. La ecografía abdominal, que en general es el estudio inicial con el que contamos por una cuestión costo-efectiva y de alto rédito diagnóstico. De hecho, es el método de estudio utilizado para hacer screening o cribado. Y después, como ya estudios de mayor complejidad, tenemos la resonancia magnética con contraste endovenoso y con angioresonancia, cuando queremos evaluar o descartar compromiso de la vía biliar para mayor caracterización de la lesión e incluso junto con la tomografía para la planificación terapéutica, siempre con contraste endovenoso. La característica es que tienen un realce cuando se inyecta el contraste endovenoso, y en la resonancia es característico un halo que vamos a ver más adelante, un halo hipointenso que se da en las secuencias ponderante 2. La tomografía también sirve para evaluar las calcificaciones, no así la resonancia magnética. Entonces acá tenemos la clasificación de la OMS, la clasificación de Garvey, por ahí, hoy por hoy la más utilizada es la OMS, con pequeñas modificaciones, son básicamente, digamos, lo mismo. Es muy importante tener en cuenta esta clasificación porque de alguna forma, según su patrón, nos permite hablar de la vitalidad del quiste, eh, y además de su tamaño para la toma de conducta terapéutica posterior. Y bueno, como toda clasificación, siempre sirve para unificar criterios y hablar un mismo idioma. ¿Bien? Entonces, el tipo 1, vamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud, que es por ahí, que es la hoy por hoy más utilizada. Entonces, el tipo 1 es el quiste univesicular o unilocular, que tiene el signo de la doble pared, una interna laminar que es hiperecogénica y una externa que es la adventicia, que es más hipoecogénica, con un contenido líquido homogéneo, y que puede tener el signo del nevado o no, que es cuando está presente la arenilla hidatídica. Durante la ecografía se lo hace cambiar de decúbitos al paciente y se ve como un signo, digamos, de nevado de toda la arenilla hidatídica que sedimenta en el fondo, que eso también se puede ver como una zona por imagen ecogénica, y cuando se lo moviliza al paciente, nada, se desparrama como el signo del nevado, para que tiene un poquito de imaginación en toda en, en la cavidad del quiste. ¿Bien? Los tipo 2 son los multivesiculares, o también da la imagen en panal de abeja o rueda de carro. Son múltiples vesículas dentro del quiste, o multitabicados, y estos dos son quistes de fases activas. Después, los tipos 3 la OMS lo divide en 3A y 3B. El 3A, que sería el tipo 2 de Garvey, es el univesicular, pero con el signo de la membrana desprendida, o el signo del líquido del loto, el signo del lirio de agua o del loto, por la imagen que da. Pero no siempre, digamos, que se da esta imagen así tan característica como si fuese el lirio del agua. A veces se ven como muchas membranas, muchas líneas desprendidas, como vamos a ver una resonancia magnética más adelante. Pero bueno, son fases transicionales ya de la enfermedad, y el 3B es el multivesicular, pero más heterogéneo y con áreas sólidas que da el aspecto del queso suizo. Esas dos son fases transicionales de la enfermedad, más frecuente de ver en pacientes que están recibiendo tratamiento antiparasitario. Y después el tipo 4 y el tipo 5 son las fases inactivas. El tipo 4 es el heterogéneo predominantemente sólido,
que este es el que puede confundirse por las características imagenológicas con los tumores hepáticos, los diagnósticos diferenciales. Es aquí donde les decía anteriormente que por ahí tiene un rol el tema de la serología para el diagnóstico diferencial. Y el tipo 5 es el calcificado. Entonces, bueno, nada, en la ecografía, como se ve acá, vamos a ver una imagen hiperecogénica y con una sombra acústica posterior porque impide el paso del sonido y bueno, rebotan los ecos. Por eso esas sombra sónica posterior, sombra acústica posterior. Cuando, por ejemplo, acá en el tipo 1 tenemos una imagen bien quística, vemos todo lo contrario, el refuerzo sónico posterior, que es como una imagen hiperecogénica, porque bueno, el líquido facilita el paso de los ecos de sonido. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una tomografía con contraste endovenoso y vemos la lesión quística, o sea, contenido líquido, con vesículas alrededor y el realce periférico de contraste endovenoso. Esta otra tomografía con contraste endovenoso, donde vemos calcificación de las paredes, bien hiperdenso, y esto es una resonancia magnética en T2, siempre nos guiamos por el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que en T2 los líquidos estáticos se ven bien hiperintensos, blanco, y en T1 se ve negro. Entonces acá tenemos una lesión con contenido líquido, con membranas, ¿m? Y este halo hipointenso que habíamos dicho anteriormente, que es característico en las secuencias en T2. Bien, como alternativa terapéutica tenemos tres tipos de tratamiento. Esto va a depender del tipo de quiste, como vimos recién, del tamaño, de la localización, si son quistes centrales, si son quistes periféricos, si están en segmentos anteriores, si están en segmentos posteriores, del performance status del paciente, su riesgo quirúrgico, y si son sintomáticos o asintomáticos. Tenemos el tratamiento médico con antiparasitarios, el albendazol, digamos, el más utilizado. Tenemos el albendazol y el mebendazol, pero a disposición tenemos el albendazol, con o sin praziquantel como único tratamiento, la vigilancia activa o watch and wait, y los tratamientos invasivos con cirugías ya sean convencionales, laparoscópicas o percutánea. Respecto al tratamiento médico, bueno, tenemos los antiparasitarios, ¿bien? El albendazol, como dijimos, es la droga antiparasitaria más utilizada. La dosis utilizada es esa, 10 a 15 miligramos por kilo de peso día. El tratamiento es entre 3 a 6 meses, según la respuesta basada en el control de imágenes. Ahí o van a encontrar, digamos, diferentes algoritmos de uso en cuanto a tiempos. ¿Eh? Eso más o menos lo estandarizado. Muchos hacen entre 30 a 45 días de tratamiento previo y después control, o incluso, como bueno, también vamos a mencionar más adelante, es utilizado como previo a la cirugía para disminuir los riesgos de recidiva posterior y posterior a la cirugía. Entonces, en general se hace 30 a 45 días antes, 30 a 45 días después a la cirugía como tratamiento combinado. Es insoluble al agua, por lo tanto la absorción aumenta cuando se toma con las comidas, por lo cual se recomienda tomarlo con comidas grasas, y como efectos adversos puede presentar malestar abdominal, diarrea, aumento de las enzimas hepáticas en un 16% de los casos, rash, aplasia medular con anemia, neutropenia o trombocitopenia. Estas complicaciones menos frecuentes, menos del 1%, pero todos pueden ser motivo de tener que suspender la medicación. Bueno, y el praziquantel, que lo van a leer en toda la bibliografía, los estudios demuestran que cuando se lo combina con el albendazol facilita la difusión al quiste y por ende disminuiría la vitalidad, pero lo cierto es que hay poca experiencia con eso. En general se utiliza el albendazol solo. En el 50 al 60% de los casos logra la inactivación y la curación en los quistes tipo 1 menores a 6 centímetros. Y como dijimos antes, se utiliza también como profilaxis previo a la cirugía o a un PAIR, como vamos a ver más adelante, que es una alternativa a los tratamientos percutáneos, por no menos de 30 días, y asociado incluso al uso posterior al procedimiento para disminuir la recidiva postquirúrgica.
Las indicaciones serían pacientes inoperables con quistes activos por riesgo quirúrgico, quistes hidatídicos múltiples activos en uno o más órganos y o peritoneo, en los quistes tipo 1 y tipo 3A de la clasificación de la OMS, menores a 5 centímetros, recordemos el 3A, el de la membrana desprendida, o desplegada que se llama, y como profilaxis para la prevención de la recurrencia. Vale decir que en general, aunque vayamos a intervenir quirúrgicamente en los pacientes, si estamos hablando de quistes activos o transicionales, vamos a utilizarlo de forma pre y posoperatoria, los antiparasitarios. Y como contraindicaciones, bueno, el embarazo porque son drogas teratogénicas, la hepatopatía crónica porque como dijimos, 16% de los casos como complicación más frecuente pueden generar hepatopatía y alteración de las enzimas hepáticas, por eso hay que ir haciendo controles de laboratorio con hepatograma, y la depresión de la médula ósea porque dijimos que podía generar la aplasia medular. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, estos pueden ser convencionales o laparoscópicos, se hace el tratamiento del parásito o la hidatidoteñia y el de la periquística. ¿Bien? Así tenemos cirugías conservadoras que consistirían solamente en el destechamiento parcial del quiste y evacuar el quiste, y después cirugías más radicales, como sería la quistectomía total con la adventisectomía. Se habla de tratamiento radical cuando al menos uno logra resecar el 80% o el 80% o más de la periquística, y después, bueno, las hepatectomías típicas o atípicas, que no vamos a entrar en detalle con esto. Cuando uno habla de, como algo breve, ¿no? Pero cuando uno habla del tratamiento del parásito y la hidatidotecnia es porque, bueno, primero, como dijimos, uno recurre a los antiparasitarios no solo para disminuir la recidiva posterior, sino también como para lograr alguna inactivación o al menos llevarlo a una fase de transición para disminuir el riesgo de siembra durante el acto operatorio. Uno tiene que rodear, digamos, toda la cavidad del quiste, que en general se cubre o se rodean con gasas que después se embeben con solución fisiológica, que tendría un efecto, digamos, escolicida. Y cuando uno va a abrir el quiste, no es que lo abre y se desparrama todo, porque ahí es donde está el riesgo, digamos, de siembra y contaminación, sino que se abre, digamos, parcialmente y se aspira, o se puede trabajar con dos aspiradores en simultáneo, siempre con muy buena aspiración, para tratar de aspirar todo el contenido del quiste sin contaminar ni desparramar a la cavidad abdominal. Y lo poco que por ahí desparrame, con estas gasas que uno envuelve alrededor, con escolicidas, es como que lo frenaría, digamos, y lo inactivaría. Y el segundo paso ya sería el de la resección del quiste. Los tratamientos de estos quirúrgicos tienen la ventaja de que tienen menos riesgo de recidiva posterior, porque no lo mencionamos anteriormente, pero también se pueden desarrollar vesículas por fuera del quiste, ¿bien? Exoquísticas. Y eso son muchas veces lo que desencadena después la recidiva. Entonces, con la cirugía, al poder resecar toda la periquística, como haciendo una hepatectomía, digamos, directamente, logramos más radicalidad en cuanto al tratamiento con menor tasa de recidiva. El tratamiento percutáneo, bueno, tenemos dos: el PAIR, que sería el más conocido, que es la punción, aspiración. Ya nos estamos quedando sin tiempo, probablemente terminemos este tema y hacemos otro Zoom. Es la punción, aspiración, inyección y reaspiración. Sería, se punza el quiste, se aspira el contenido, no se aspira el total, sino que se aspira aproximadamente el 50% del contenido del quiste, y aprovechamos para ese contenido, el líquido que aspiramos se puede mandar a analizar. Después se inyecta escolicidas, en general se utiliza solución de cloruro de sodio hipertónica al 20%, o alcohol, rellenando aproximadamente el 80% de la cavidad, se deja durante unos 15 minutos y después se reaspira. Siempre importante hacerlo bajo control ecográfico, es decir, algún estudio dinámico que nosotros veamos bien dónde estamos pulsando, y hacer fluoroscopía porque tenemos que descartar una de las complicaciones que habíamos mencionado anteriormente,
policía, si hay comunicación con la vía biliar, estos policías pueden pasar a la vía biliar y pueden después generar colectitis, procesos inflamatorios, incluso nocivo, complicación de la vía biliar posterior. La indicación, como dijimos y vamos a ver posteriormente, está dada para los quistes tipo 1 y tipo 3 de entre 5 a 10 centímetros. Y el MOCAT es una modificación que se desarrolló a esto, que sería básicamente lo mismo, pero en vez de utilizar agujas de punción, se coloca un catéter de 14 French, un catéter de drenaje multipropósito, dentro de la colección. Bueno, se hace lo mismo, pero permite un lavado y un aspirado, digamos, mucho más vigoroso, y por eso, digamos, estaría indicado. Son los que tienen los multivesiculares, ¿viste? Porque esas vesículas con una aguja de punción uno no las puede aspirar, o sea, es inefectivo. Entonces, esta diapositiva, digamos, como resumen de algoritmo terapéutico que lo estuvimos mencionando anteriormente, nos dice que en los inactivos control anual ecográfico. No se hace nada a no ser que haya alguna complicación. Están inactivos, independientemente del tamaño. En los activos y los transicionales, mayores a 10 centímetros, todos son quirúrgicos, a no ser que el paciente tenga alguna contraindicación por performance status, por riesgo quirúrgico, y ahí podemos recurrir a técnicas menos invasivas como el PAIR y el MOCAT. En los menores de 6 centímetros, que serían los más pequeños, el tratamiento con albendazol con antiparasitario solo es de primera línea, después se evalúa respuesta, pero como dijimos, entre un 50 a 60% logra la remisión y la cura, excepto en los tipo 2, en los multivesiculares, en donde ahí se recomienda la cirugía de primera línea, el MOCAT como alternativa, lo mismo en pacientes por ahí, como dijimos, de alto riesgo quirúrgico o quistes que están muy centrales a nivel hepático que requeriría de alguna hepatectomía mayor no justificada para resolver la patología. Entonces, en ese caso, según también la ubicación, es un factor a tener en cuenta para elegir la conducta terapéutica. Y los estadios intermedios, es decir, de entre 6 a 10 centímetros, es donde también tienen un rol acá el PAIR o estas técnicas mini-invasivas, percutáneas, en los tipo 1, es decir, los uniloculares, que son prácticamente líquidos, el PAIR como primera línea antes de la cirugía, y en los tipo 3A, que son el de la membrana desplegada, también el PAIR como primera línea. Y en las otras dos situaciones, en los multivesiculares y en los 3B, que eran los líquidos pero heterogéneos por áreas sólidas, que daba ese patrón, digamos, de queso suizo, también se indica la cirugía. Lógico, estas técnicas percutáneas, también hablando un poco de esto de ubicaciones, son para quistes que estén intraparenquimatosos, digamos, no para quistes que estén en la periferia, porque ahí también tenemos el riesgo de desparramar, digamos, el contenido del líquido y favorecer la siembra peritoneal o tener alguna complicación relacionada. Bueno, como complicaciones, o sea, tratamiento de las complicaciones, dijimos que tenemos los abscesos, en estos casos se hace el tratamiento percutáneo del absceso, de la colección, y antibiótico-terapia endovenosa, al principio empírica, después ajustada según antibiograma. En caso de quistes que se abren a la vía biliar, estos pueden cursar con colangitis o sin colangitis. Cuando hay colangitis, se hace una CPRE para descomprimir y drenar la vía biliar y antibiótico-terapia endovenosa. Y si no hay colangitis, bueno, este paciente tenemos tiempo de pedir una colangioresonancia para evaluar bien el compromiso y hacer después el tratamiento quirúrgico definitivo de la vía biliar. En caso de rupturas a la cavidad abdominal, se hace el tratamiento del quiste, como mencionamos anteriormente, y el lavado profuso y drenaje de la cavidad por el riesgo de la siembra. Y en el caso de bueno, los tránsitos hepatotorácicos, que son complicaciones poco frecuentes, también son de resolución. Bueno, eso sobre el quiste atípico. Nos quedan 4 minutos y medio y hacemos una nueva, le mando a Luciana para hacer una nueva sesión. ¿Dudas, preguntas que tengan al respecto? No, no, Claro, no, teléfono, la verdad que bastante conciso está, estuvo bueno.
¿Se entendió más o menos todo? Es una patología bastante frecuente bueno, acá en Neuquén, digamos, en nuestra zona, por lo cual seguramente si no han visto van a ver pacientes con esta patología, pero lo cierto es que por suerte cada vez la vemos menos. Los infectólogos de, de acá de la zona han trabajado mucho sobre esto, incluso, para que no voy a anotar bien el teléfono. Luciana, ¿es 297 o 2997? 297, es de Comodoro. Ah, bien, 40 96 746. Eh, bueno, así ya después te mando con el nuevo link y vemos los tumores quísticos, las lesiones quísticas no parasitarias. Eh, lo que se está trabajando mucho, digamos, actualmente en esto, y los infectólogos acá han hecho un trabajo también grande de investigación al respecto, es sobre los genotipos, o sea, la medicina hoy por hoy, incluso hablando de patología oncológica, está avanzando mucho en lo que es la biología molecular, lógico, ¿no? Entonces uno trata de hacer eh, terapéuticas target, digamos, lo más personalizado posible. No todas las patologías, o sea, tienen el mismo comportamiento biológico. Entonces eso permite un poco predecir pronósticos, bueno, evaluar diferentes tipos de drogas terapéuticas, en el caso de la oncología, diferentes quimioterapias, con inmunomoduladores, biológicos, etcétera. Bueno, y acá pasa un poco lo mismo, ¿viste? Se evalúan diferentes tipos de genotipos, con esto que yo decía, cuando uno aspira el líquido, lo puede mandar a analizar, entonces nosotros cuando operamos, ahora ya no está en programa, ¿no? Pero cuando operamos a estos pacientes, mandamos líquido del quiste y mandamos después el contenido de la resección y ellos analizaban eso y con la genotipificación, nada, evaluaban diferentes patrones de comportamiento en cuanto a vitalidades, velocidad de crecimiento, mayor o menor respuesta a los antiparasitarios y demás, ¿no? Bueno, es un poco por ahí algo de lo nuevo en lo que se va trabajando, que permite de alguna forma predecir pronóstico, evolución de la enfermedad y, y eficacia terapéutica de estas alternativas terapéuticas, como para hacer tratamientos más dirigidos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo o algún comentario que quieran hacer? Bueno, voy a actualizar esto, le mando a Luciana el nuevo link y nos volvemos a conectar, ¿vale? Dale.